resumo que hasta el capítulo 32, del 25 al 32, son juicios a las naciones, juicios internacionales, pero no a todas las naciones, sino específicamente a las naciones que tuvieron algo que ver en relación con el juicio que Dios estaba dando a su pueblo, a Israel. Dios está juzgando a Israel por su pecado, por su idolatría, por haber abrazado las costumbres paganas de las poblaciones vecinas, por haber abandonado su palabra, por haber abandonado su verdad, por haberse corrompido mucho más que todas las naciones de su alrededor, y finalmente porque su nombre fue profanado, porque su nombre fue blasfemado, porque el pueblo que Dios creó, fundó, libertó y bendijo para que lo honrara y lo glorificara en medio de las demás naciones, se convirtió en un pueblo que su conducta y su vida era tan deshonrosa, era tan vergonzosa, que trajo deshonra y deshonor a Dios. En otras palabras, perdió el propósito para el cual había sido llamado. Israel perdió su propósito. Qué importante es que nosotros entendamos que ser cristiano es haber sido llamado con un propósito, con el propósito de que tu vida afuera, no aquí. Aquí es simplemente un servicio, un culto, una clase. Hay un propósito en tu vida de parte de Dios, y es que tu vida afuera, tu vida pública, la vida que es observable por las personas que te rodean, sea una vida que glorifique a Dios, sea una vida que honre a Dios, sea una vida que digan las personas: yo quiero conocer a tu Dios. Esa es la mejor predicación, esa es la razón por la cual fuimos redimidos, y es la plenitud o la realización de nosotros como pueblo y como iglesia de Dios. Israel perdió el norte, perdió el camino y deshonró a Dios, y antes honró a los dioses paganos de los pueblos vecinos. Dios lo va a castigar porque Dios tiene un principio, y el principio con el que actúa Dios cuando ejerce sus juicios es que el juicio debe comenzar por su casa. Y cuando la tierra se llena de maldad de una manera que la maldad ya sobrepasa los límites, casi siempre se debe a que el pueblo de Dios no está operando como debe operar. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, o en esta era o en esta disposición, la iglesia tiene que operar como una barrera contra el pecado, como algo que reprima o refrene el pecado. A eso se refiere Jesús cuando dice: ustedes son la sal de la tierra, porque la sal preservaba la carne de la descomposición, y nosotros como sal impedimos que la maldad avance. Nuestra presencia en este mundo es un impedimento para el avance del reino de las tinieblas si vivimos en santidad, si practicamos la justicia, si proclamamos la verdad y si intercedemos, es decir, si tenemos una vida cristiana real, verdadera, activa delante de Dios. Nuestra presencia y la operación del Espíritu de Dios a través de nosotros, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, se convierte en un estorbo para el avance del mal. Pero si la iglesia se corrompe, como en este caso Israel se corrompe, entonces la maldad sobreabunda sobre todo el planeta Tierra, la maldad se desborda, y ya Israel no tiene sentido como pueblo, no tiene razón de ser, y Dios se ve obligado a ¿qué? A hacer justicia, a dar castigo. ¿Por qué se ve obligado? Porque es santo, porque se ignora la iniquidad, se ignora la injusticia, deja de ser santo y deja de ser Dios. Dios es santo y tiene que castigar al pecador, pero tiene un orden de prioridades que tiene que ver también con su justicia. Yo no puedo ir a reprender al hijo ajeno si primero no reprendo al hijo mío. Entonces Dios no puede castigar la maldad en la tierra si primero no ajusta cuentas con su pueblo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, que si nosotros estamos viendo que hay muchísima maldad, por ejemplo, hay muchísima maldad, y la gente dice: ¿y qué maldad? Esto es como está de corrompido. Sí,
Hay una corrupción y una depravación sin límites. Dios tiene que hacer algo, sí, pero lo primero que va a hacer es ajustarnos a nosotros. Así que si hay una expectativa en este momento con respecto a qué va a hacer Dios, la respuesta es: Dios va a depurar a su pueblo. Dios va a depurar a su iglesia. Dios va a hacer juicios en su iglesia, primero, para poder hacer juicios en la tierra. Entonces, Dios hizo juicios en Israel primeramente, pero quedan pendientes los juicios de las naciones que están alrededor de Israel y que, número uno, contribuyeron, fueron piedra de tropiezo y contribuyeron con sus perversiones y sus depravaciones a la corrupción de Israel, porque fueron las costumbres de estos pueblos las que Israel copió, costumbres, entre otras, de sacrificar a sus hijos al dios Moloch. Lo colocaban en una olla, lo quemaban vivo y tocaban tambor. ¿Y de dónde aprendieron eso? Eso no lo aprendieron de Dios, eso lo aprendieron de los habitantes de los pueblos vecinos a los cuales Dios mandó que debían matar. Pero como ellos eran mejores personas que Dios, decidieron dejarlos vivos y decidieron hacer alianzas con ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros a veces confundimos lo que consideramos bondad y creemos que somos más buenos que Dios. Y hacemos pactos y hacemos alianzas y hacemos compromisos con personas inconversas. Y al final tenemos que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestra ignorancia, porque a veces es por desobediencia y a veces es porque ignoramos los principios de Dios. Entonces, hasta el capítulo 33 está Dios ejecutando juicios en esos pueblos que fueron piedra de tropiezo para Israel, pero que además de eso resulta que ahora que Israel está siendo castigado, entonces ellos se alegran y dicen: muy bueno. Dicen: muy bueno que les haya pasado. Se están alegrando. Y por eso, y no solamente se están alegrando, sino que, repito, y creo que ya lo dije en la clase pasada, que Israel trataba de huir a todos esos montes, a todas esas montañas vecinas, y en esa huida los estaban esperando los habitantes de esos países vecinos, y lo que hacían era también aprovecharse de esa debilidad y los atacaban y los mataban. Entonces ellos se gozaron en la desgracia de Israel, y ahora Dios emite sus juicios a ellos de que ellos también van a ser castigados. Entonces tenemos el capítulo 33 y ahí sí ya pasamos a un segmento que ya es el segmento final de nuestro estudio de Ezequiel. Ya estamos a punto de que las cosas se pongan mejor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la otra faceta de Dios, de un Dios que no disciplina ni castiga para destruir ni para acabar con su pueblo, sino que disciplina y castiga para sanar, enderezar, corregir y restaurar. Es decir, un Dios que evidentemente nos ama, pero que tiene unos requerimientos y que tiene un propósito y que Él va a hacer lo que quiere hacer. A menudo nosotros hemos creído que la vida con Dios es suplicarle, rogarle y convencerlo de que haga lo que nosotros queremos. Y pocas veces vivimos conforme a la realidad de que es Dios el que nos tiene que comunicar a nosotros qué es lo que Él va a hacer. Y somos nosotros los que tenemos que someternos a sus planes y a sus propósitos. Pero casi siempre hacemos lo que nos parece y después nos va mal y pensamos que es que Dios nos ha abandonado. Capítulo 33 a capítulo 48 es un segmento que habla de la restauración de Israel. En este segmento de la restauración de Israel, el Señor recalca primeramente el papel del atalaya. El papel del atalaya que tiene que ver con la responsabilidad que tiene un profeta de advertir acerca del juicio. Es decir, Dios no nos sorprende en el camino nunca. Dios no sorprende al pecador, no se esconde en una esquina para caerle encima cuando pase. No. Dios
anuncia el castigo y lo anuncia para que el pecador se arrepienta. Y Dios comisiona a las personas que tienen que hacer ese anuncio. Y ahí está el papel del profeta, en este caso el papel del atalaya. Y este papel del atalaya es un principio para todos los ministros de Dios y para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta quitar la responsabilidad y colocarla solamente en los líderes. Pero usted es un atalaya para su casa. Usted es una atalaya para sus hijos. Usted es una atalaya para sus compañeros de trabajo. Y ese papel de atalaya es un papel complicado y difícil. Pero Dios está también molesto y enojado con los padres que deben ser atalayas para sus hijos y no lo son. Con las madres que deben ser atalayas para sus hijos, no lo son. Con los jefes que deben ser atalayas para su equipo de trabajo y no lo son. Dios está molesto con eso porque nosotros recibimos una comisión de parte de Dios. Y el problema está en que está de moda por un concepto totalmente equivocado y torcido del amor. Está de moda que los pastores, que los profetas, eso es nuevo, eso es de esta era, endulcen a la gente con las palabras que ellos quieren oír. Está de moda que los pastores, que los ministros y que los profetas hablen al pueblo de prosperidad, de paz y de bendición sin exhortarlos acerca de dejar el pecado y sin anunciarle las consecuencias de no obedecer y de no dejar el pecado. Entonces vamos a resumir lo del papel de la atalaya, vamos a resumirlo en los versículos 7 y 11, y yo quiero que cada uno de nosotros lo reciba no solamente como una comisión que Dios le dio a Ezequiel, y que podamos entender, hermanos, que podamos entender no solamente la gracia de Dios. El apóstol Pablo le decía a los romanos, le decía en su carta a los romanos, a los gentiles, le decía, mira pues la severidad de Dios. O sea, no solamente el amor de Dios, no solamente la misericordia de Dios, no solamente la paciencia de Dios. Tenemos que entender que Dios es un Dios severo y que es parte de su carácter. Así como nos asombramos de su amor, también debemos asombrarnos de su severidad. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. En un tiempo como este, la vida de Ezequiel no dependía solamente de que él no practicara las costumbres paganas de su pueblo, que obviamente era así, sino que también dependía de que él tuviera el coraje, el valor, la integridad de denunciar el pecado, que él tuviera la valentía de confrontar al pueblo y de denunciar todo el pecado y de anunciar todo el castigo tal cual como Dios se lo revelaba. Y para eso hay que tener valentía y hay que tener coraje, porque el ser humano ama la adulación, ama el reconocimiento y se siente cómodo llevándose bien con todo el mundo. Entonces, si usted quiere asumir la responsabilidad que usted tiene como atalaya, usted tiene que renunciar al deseo de llevarse bien con todo el mundo y al deseo de ser una persona popular. Ese es el deber de la atalaya. No, no podemos decir nunca que ese pecado lo hizo fulano. Sí, pero estaba de frente y tú no dijiste nada. Qué fácil es mirar el pecado y decir, yo no lo hago, pero él sí. Si no dices nada, si no dices nada, si tú nunca reprendes a un pecador, si tú nunca confrontas el pecado, si lo que haces es hablar del pecador
para regodearte tú en tu propia justicia y jactarte cuando murmuras de lo que hace otro, tú eres partícipe de este pecado y la Biblia dice que Dios demandará la responsabilidad sobre eso. O sea, si ese pecador está haciendo algo malo y no quieres tener nada que ver con los actos de ese pecador, ni con las consecuencias de esos actos, ni con el castigo que Dios le va a infringir, tú tienes que denunciar ese pecado. Tú tienes que armarte de valor. Tú tienes que renunciar a esa necesidad de llevarte bien con todo el mundo y llevar la fiesta en paz, como decimos nosotros. Yo no dije nada para llevar la fiesta en paz. ¿Cierto? Que ese es el dicho de nosotros. Y es como el dicho de las madres, ese muchacho llegó aquí, metió a la novia, se encerró, olía a algo que estaban fumando, olía quemado, pero yo no dije nada para llevar la fiesta en paz. No. La sangre del muchacho, Dios la demandará de ti. O sea, el castigo que lleve él, también Dios te lo va a cobrar a ti, porque tú debiste hablar y no hablaste. El cristianismo es un camino para gente valiente. No cabe ese cuentico de que yo soy muy tierno, yo soy muy amoroso. No, no, así era el rey Saúl. Acuérdense del rey Saúl que vio al rey Agab, lo mandaron a matar a Agab, lo mandaron a matar a los amalecitas, lo mandaron a matar las vacas, los toros, todo, pero él dijo, ay, pero qué tiernos, pero qué lindos, pero que no sé qué, mejor se los ofrezco a Dios, y terminó mal. Entonces, tenemos que establecer un concepto de justicia y de bondad que esté fundamentado en lo que Dios ordena, no en lo que a mí me parece correcto. Bueno, y finalmente el versículo 10 dice que el camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Miren esa frase, que es una frase que habla de cuando el pecador queda cautivo de su pecado y queda cautivo de su maldad, o cuando llega a un punto en que excusamos nuestro pecado diciendo que todos somos humanos y que todo el mundo anda así, y que lo que la Biblia exige es algo así como algo mitológico o algo ideológico o algo como una utopía que no es posible en mi carne que yo pueda responder a las demandas de Dios cuando yo me autojustifico y cuando yo mismo, por mi dureza de corazón, yo misma digo, no puedo porque soy pecadora. ¿Qué podemos hacer? Nos están castigando por nuestra humanidad, por nuestra debilidad. Usted no ha visto la gente que confiesa su pecado, cómo lo confiesa a veces. Es que yo me sentía mal, yo me sentía muy solo, yo no sé qué me pasó, no era mi, y supuestamente está confesando un pecado. Usted no ha visto unas confesiones así, eso no es una confesión, porque realmente usted lo que hizo fue rendirse ante una opresión más fuerte que usted, o sea, usted lo derribaron, usted no fue y pecó deliberadamente. Entonces, aquí ellos están diciendo como que nosotros somos pecadores y no tenemos remedio. Esa actitud derrotista también Dios la rechaza. Miren lo que Dios responde a lo que ellos pensaban, a lo que ellos pensaban. Y es interesante ver cómo Dios no solamente les habla, no solamente les predica, no solamente les advierte a través del profeta, sino que también escudriña sus pensamientos y analiza cómo responden ellos a la predicación. Todo lo que nosotros pensamos, todas nuestras actitudes, todas las ve Dios cuando Dios habla a nuestras vidas. Entonces Dios veía como ese derrotismo, como ese de que nosotros ya, o sea, ya estamos mal, ya somos pecadores, ya vamos a hacer así toda la vida. Y finalmente nos van a castigar. O sea, es como entregarse a la pena. Dice el versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Miren qué lindo el corazón de Dios. Y quiero que lo entendamos. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y la evidencia de que no pasa por alto el pecado es que el Señor Jesucristo carga nuestro pecado
y Dios lo mata en la cruz del Calvario. Aunque es su hijo amado, él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios es santo y no hace ninguna concepción con el pecado. Mata a su propio hijo en la cruz del Calvario porque la paga del pecado es muerte para todos sin acepción de personas. Y por esa paga, es decir, por esa deuda saldada, es que Él puede entrar en pacto con nosotros o colocarnos a nosotros en una relación de pacto, pero en la cual nosotros también tenemos que asumir nuestra responsabilidad en un proceso de santificación del cual no se habla en las iglesias. Un proceso de santificación, porque todo es gracia, todo es gracia. Sí, todo es gracia. Pero la gracia es un remedio completo, que no solamente quita los síntomas, sino que arranca de raíz y desaparece la enfermedad. La gracia hace que seamos perdonados, pero la gracia también liberta del pecado y la gracia también nos santifica. Y por eso el apóstol Pablo dice, esfuércense en la gracia. Nosotros tenemos que colaborar con Dios en un proceso de santidad. Independientemente de que todo el mundo ande caminando torcido, usted tiene que responderle a Dios por un vestido que Él le entregó, un vestido que usted no puede ensuciar, el vestido de la justicia del Señor Jesucristo que ha sido puesto sobre nosotros y que nosotros tenemos que cuidar con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, pero no podemos asumir la actitud derrotista de que nosotros somos pecadores, que nosotros somos pecadores. Y dice, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo pecar y entre más peque haya más gracia. El apóstol Pablo enseñó claramente que eso es falso, que eso no existe. Lo que existe es que si mi pecado es grande, el poder de la gracia es más grande para libertarme de ese pecado y hacerme vivir en santidad. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que hay un perdón más grande y que hay una paciencia más grande de parte de Dios para soportar que yo siga haciendo lo mismo por lo cual Cristo murió y de lo cual Cristo me limpió. Entonces, tenemos que ubicarnos en eso. Entonces, Dios está diciendo, no sigan pecando. Le está diciendo a Israel, no sigan pecando. A mí no me complace castigar a nadie. Dice, no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero es que el impío se convierta de su camino. Yo lo que quiero es que el impío deje de hacer lo malo. Es lo que Dios dice. No, yo no quiero matar a los pecadores. Yo lo que quiero es que los pecadores se arrepientan y vivan. Eso es lo que Dios está diciendo con total claridad aquí en su palabra. Bueno, y continúa hablando acerca de todo el proceso de un atalaya, de todo el asunto que ya habló en el capítulo 3, de que si un pecador se convierte y se arrepiente, no le va a Dios a enrostrar su pasado pecaminoso, sino que su arrepentimiento y su nueva vida de santidad es lo que cuenta para Dios. Pero de igual manera, si alguien que en un principio actuaba rectamente, con justicia y con verdad, al final del camino se tuerce, Dios dice, no tendré en cuenta las justicias anteriores. Se torció, se torció. O sea, eso es lo que Dios está diciendo con respecto a cómo son los juicios de Él. Y en el capítulo 21 viene el cumplimiento, comienza el cumplimiento de todas las profecías de destrucción, de juicio, de espada, todo eso comienza. Bueno, ya ha comenzado a pasar porque ya sabemos que hay un grupo de personas cautivas, llevadas cautivas y todo, pero nadie pensaba que iban a destruir los muros de Jerusalén y mucho menos que iban a destruir el templo, que es, repito, el soporte de su orgullo espiritual. Bueno, entonces vamos al versículo 30 para que miren algo. En el versículo 30 Dios le va a decir a Ezequiel lo que los hombres de Israel piensan acerca de él. Muchas veces hay un problema, no sé cómo expresarlo, pero hay un problema en el pueblo de Dios y es que hay un culto a la predicación. Hay un culto a la predicación. Hay un culto a la oratoria.
Eso lo había en la iglesia de Corinto. Recuerdan, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Hay un culto a eso. Lo ha habido siempre. Es más, el apóstol Pablo habla a Timoteo de que en los postreros tiempos se aglomerarán muchos maestros. La gente se aglomerará ante unos maestros porque tiene comezón de oír. O sea, es como una necesidad de oír cosas nuevas. Es una necesidad de escuchar así profecías y cosas así. Una necesidad, algo como morbosa, de oír por oír, más no un deseo de saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Son dos cosas. Y eso es algo de lo que tenemos que examinar. Cuando nosotros vamos a una conferencia, a un curso bíblico, a un seminario o a la predicación dominical, ¿cuál es nuestra actitud en nuestro corazón? Vamos a ver cómo está el sermón. Vamos a ver si estuvo bueno. ¿Quién va a predicar? No, va a predicar Juanchito. A mí no me gusta cómo predica ese señor. No, va a predicar Dorotea. Ay, no, esa señora, uy, no, esto yo ahí me duermo, qué aburrimiento. Es un culto a la predicación. Entonces, es como si parte del culto sea oír, y si nos gusta lo que oímos, o si lo que oímos se puede convertir en una herramienta para nosotros juzgar a otro, entonces aplaudimos porque está bueno el sermón. Hasta aplauden, hasta aplauden. Yo he luchado con todas mis fuerzas para que dejen la aplaudidera y eso finalmente ya me rendí. Mira, si viene una persona de afuera y escucha que están aplaudiendo al predicador, ¿qué creen que pueda pasar? ¿Qué creen que ella puede pensar? Una persona que nos está visitando. Y aquí hay un poco de gente aplaudiendo al predicador. No, es que estamos aplaudiéndole a Dios. Yo le pregunto a ustedes, si Dios habla, ¿será que habla para que le aplaudamos? Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Y yo sé que es incómodo, pero es que nosotros tenemos una cantidad de esquemas y una cantidad de patrones. Y no nos tomamos el trabajo de preguntar, ¿será que a Dios le gusta o no le gusta? A mí me ha tocado, para salvaguardar el alma de las personas que vienen por primera vez, decir, dele un aplauso al Señor Jesús, porque si no lo digo, suena como si me estuvieran aplaudiendo a mí. Que en otras cosas yo tampoco estoy muy segura de que no me estén aplaudiendo a mí. Porque existe el culto a la oratoria, existe el culto a la predicación. Y entonces tengo un sermón y mira, ahí te lo mando, tremendo sermón, y el culto a los predicadores, hermano. Y eso es de la carne. A eso no le agrada a Dios. Cuando yo me acerco a la iglesia, a donde Dios me ha puesto, con el predicador que Dios ponga, el que Dios quiera, después de que no sea un hereje, después de que no sea un sinvergüenza, pero yo debo de venir diciéndole a Dios, necesito que me hables. Yo debo venir cada domingo, cada miércoles, cada jueves, con la necesidad de que Dios me hable para saber qué estoy haciendo mal. Es la única manera de crecer, hermano. Que yo venga aquí dispuesta a oír la voz de Dios para saber qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo o qué debo de dejar de hacer. Si esa no es mi actitud, esto no es culto, hermano. Esto no es culto. Porque Dios realmente lo que quiere no son aplausos, sino obediencia. Obediencia. Bueno, miren lo que pasaba, para que ustedes entiendan por qué dije todo esto. Versículo 30 del capítulo 33. Miren lo que le dice Dios a Ezequiel. O sea, con todo lo que ha sufrido Ezequiel, además viene esto. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová.
y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Qué tristeza. Qué tristeza todo lo que le costó este ministerio a Ezequiel. El dolor, el sufrimiento, la vergüenza. Estuvo mudo, se le quemó medio cuerpo de un lado por todos los días que estuvo de ese lado. Después el otro lado tuvo que comer pan inmundo, tuvo que estar acostado, tuvo que estar amarrado, se le murió su esposa y Dios le dice, ¿sabes qué? Cuando ellos vienen a escucharte, vienen es a distraerse. Y cuando se van detrás de las paredes se burlan de ti. Y ellos vienen como si fueran pueblo mío, pero ellos no vienen a obedecer. Ellos vienen es a divertirse. Tú para ellos eres como un cantante. Tú para ellos eres como un artista. Tú para ellos eres como alguien que los entretiene, que los divierte. Y dice Dios, pero no importa, versículo 33, pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El problema de oír así es que si no captamos que Dios nos está diciendo lo que va a hacer, si no captamos que Dios nos está diciendo lo que debemos dejar de hacer o lo que debemos empezar a hacer, vendrá sobre nosotros un juicio. Ay, pero qué feo, ¿cómo hablar de juicio si estamos en la era de la gracia? Sí, hermano, porque tenemos que obedecer. Y el Dios de la gracia es un Dios que disciplina. Es un Dios que azota y es un Dios que castiga. Con sus propias palabras lo dice ahí. Entonces yo creo que tiene que ser un Dios que tiene que ser escuchado con temor y temblor, dejando de lado la elocuencia del predicador de si me gusta o no me gusta. Yo tengo que venir aquí con los ojos puestos en ver a Dios y no al hombre. Y ese es el problema más grave, que hay gente que está pasmada porque no puede ver a Dios, solamente ve al hombre. Y finalmente dice, tremenda palabra, tremendo sermón. Es que me encanta el predicador, espectacular. ¿Y qué tiene de tremendo una palabra que nos está diciendo que dejemos de hacer lo malo? Uno no debe salir así de orgulloso, así de prepotente, así de alabando y adulando gente. No, uno tiene que salir de aquí avergonzado cuando Dios habla, cuando Dios nos dice cosas que están mal en nuestras vidas. Y debemos salir de cada servicio con una decisión para dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, para hacer lo que Dios ha demandado que hagamos, en vez de salir de aquí diciendo que estuvo chévere la predicación. Bueno, Dios te observa cuando oyes, te observa cuando sales. Y esto pienso para mí, que pienso que fue la decepción más grande que pudo experimentar el pobre Ezequiel. Pero estamos en el proceso de la restauración, ¿cierto? Y continúa la paliza. Ustedes dirán, bueno, pero no se supone que empezaba algo bueno. Bueno, para que empiece algo bueno en nuestras vidas, para que empiece un proceso de restauración, yo tengo que empezar a oír la palabra de Dios como realmente es, como palabra de Dios y no de hombre. Es decir, tengo que empezar a oír con una actitud de obediencia y de sumisión. Así comienza la restauración. Ahora, dentro del proceso de restauración y dentro del proceso de los juicios de Dios, cuando Dios quiere restaurar a un pueblo, tiene que restaurar las autoridades que ha puesto, porque cuando un pueblo se corrompe o cuando una iglesia se corrompe es porque la autoridad no está funcionando, porque no se está llevando a cabo el liderazgo que Dios ha puesto. Entonces aquí hay una profecía contra algunos de los culpables y en este caso son los pastores. Vamos a mirar
algo los pastores. Ahora tenemos una profecía contra los pastores en el capítulo 34. Vamos a leer pedacito porque yo creo que esto es un cuadro que nosotros conocemos ya también, porque es que fíjense qué cosa que estamos hablando de Israel, pero parece una fotografía de las cosas que suceden en la iglesia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comidas. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra. Bueno, ok, ya eso está claro, no hay nada que explicar. En todo caso, ahí hay una descripción del deber de un pastor. El deber de un pastor no es solamente predicar. El deber de un pastor no es recoger los diezmos. El deber de un pastor no es enriquecerse a costilla de las ovejas. El deber de un pastor es pastorear, estar pendiente de las ovejas. Y habla en un sentido individual y personal. Mire que dice la gorda, la flaca, la perniquebrada. ¿Qué está diciendo ahí? Que cada oveja, yo no sé si hay alguien aquí que tiene un llamado pastoral, dice cada oveja tiene una problemática diferente. Pastorear es una labor personalizada, pero venimos también de una estructura, y específicamente el G12, que busca solamente multiplicar el rebaño, porque al multiplicar el rebaño se multiplica ¿qué? El dinero que entra a una iglesia, pero al multiplicar el rebaño se hace imposible, escuche bien, imposible saber cuál es la oveja perniquebrada, cuál es la oveja descarriada, cuál es la oveja enferma, cuál es la oveja herida. Eso no es posible si aplicamos el G12. ¿Por qué? Porque a través del G12 y a través de la visión profética y apostólica, las iglesias se convierten en unas masas de personas, en unos teatros donde ni siquiera se conocen las personas. Entonces es imposible, hermano, que un hombre que tenga una congregación de 3,000 personas esté cumpliendo con este deber. Y si ustedes creen que lo puede hacer, pues me explican cómo, ¿cierto? Porque yo ni siquiera me alcanza el tiempo para atender a las personas que tengo que atender. A mí no me alcanza el tiempo. A mí no me alcanza, y también quiero que venga más gente, y también quiero, pero a mí no me alcanza el tiempo para atender a toda la gente. Entonces, ¿qué es pastorear? Entonces, tenemos que mirar cuáles son los esquemas que aprendimos de nuestros pastores. Nuestros pastores insistían en el liderazgo. Bueno, yo tuve un pastor que realmente no era un pastor, sino un hombre que predicaba. Y pues de pronto sí, en algún momento
tuve alguna necesidad de consejería, muy poco, realmente muy poco, pero lo que quiero decir es que es imposible que se haga esta labor con el concepto que tenemos de iglesia, de negocio, de teatro. Es imposible hacer esta labor. Así que si Dios pasa esta medida por los pastores, creo que no va a quedar ninguno. No va a quedar ninguno vivo. O sea, si un pastor fiel es uno que fortalece la oveja débil, que cura a la que está enferma, que venda a la que está perniquebrada, que hace que vuelva a redir la descarriada, que va y busca la perdida. Si eso es un pastor, pastores hay muy pocos. Pastores hay muy pocos. Y hay gente que quiere ser pastor. Hay gente que quiere ser pastor, que piensa que esto es un deporte, que piensa que esto es un asunto de que yo predico bonito. Es que a mí también me gustaría predicar. Y no, hay una gran diferencia entre un predicador y un pastor. Pregúntese, ¿soy predicador o soy pastor? Son dos cosas diferentes. Ser predicador no determina que seas un pastor. El pastor tiene que saber oír a los demás y tiene que tener la capacidad de la empatía, es decir, de ponerse en el zapato del otro y poder entenderlo para saber qué necesita. La labor pastoral no consiste en predicar los domingos, pero eso es lo que se está haciendo. No consiste en motivar a las personas. El pastor no es un motivador. Entonces, hay que tener cuidado porque Dios le llama pastores a un tipo de personas que hace un tipo de funciones y que cuando no las hace, dice Dios que lo destituye. Es decir, yo voy a coger mis ovejas y se las voy a quitar. Bueno, entonces, hasta aquí parece que los únicos culpables son los pastores. Hasta aquí parece que los malos son los pastores, pero resulta que también hay ovejas que también van a ser castigadas. Versículo 17. Versículo 17. Dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. En otra palabra, está diciendo Dios que no solamente va a juzgar al pastor que hizo mal, que desatendió su deber y que solamente se enriqueció del dinero de las ovejas, sino que también va a juzgar a aquellas ovejas que le hicieron daño a otras ovejas. O sea, aquellas personas que en medio de una congregación sirven de piedra de tropiezo para que el hermano tropiece. Aquellas personas que no manifestaron amor por los hermanos de la congregación. Aquellas personas que los hicieron caer. Aquellas personas que dice que acornearon, ¿cierto? Piense usted cómo trata a los hermanos. Sabe que yo personalmente, para conocer a las personas, yo no me fijo en cómo me tratan a mí. Yo me fijo en cómo tratan a los ujieres, cómo tratan a los de la puerta, cómo tratan a los servidores. A mí no me echan cuenta. ¿Qué hay, Pastora Luis? Son unas madres. Pero a la niña de la puerta sí le dicen grosería, le tuercen la cara, la ignoran y ni la saludan. Ahí es cuando uno puede saber qué clase de oveja es.
cómo tú tratas a los hermanos de la congregación. Hay gente que se desvive en halagos y en actitudes para con el pastor, pero con los hermanitos que madrugan para orar por usted, con los hermanitos que sacuden la silla donde usted se va a sentar, por los hermanitos que barren el piso por donde usted va a caminar, por los hermanitos que madrugaron para que todo estuviera bien, para que usted pudiera estar cómodo. A esos sí los miran malucos, a esos no los saludan, a esos le tuercen la boca. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de lo que Dios está diciendo aquí. Está diciendo que el problema es cómo también se tratan las ovejas con las otras ovejas. Y eso personalmente yo sí lo observo con claridad, porque ese es el termómetro que me habla de lo que hay en el corazón de las personas. Ese es el termómetro que me habla del crecimiento espiritual de las personas. ¿Cómo trato yo a los hermanos cuando nadie me ve? A los hermanos más humildes de la congregación, ¿cómo me relaciono con ellos? Bueno, entonces Dios también tiene problemas con ese tipo de ovejas. Vamos a mirar ahora en el versículo 23 del mismo capítulo 34. El versículo 23 habla de la restauración final de las ovejas. Dice, levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Quiero que pasemos al versículo 30 y sabrán, versículo 30, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Miren qué lindo, toda esta profecía no se cumple en David. David es un tipo de la persona en que se cumple esta profecía. Esta profecía se cumple en Juan cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También tengo otras ovejas de otro redil que también tengo que traer. Y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las saco. Yo soy el buen pastor. En Cristo Jesús es que se cumple esta profecía. En Cristo Jesús. Dios va a arrebatar todas esas ovejas de todos esos pastores que las están trasquilando, que las están usando, que las están abusando, y Él mismo las va a pastorear, Él mismo las va a restaurar, Él mismo las va a sanar. Bueno, eso es parte de qué? De la restauración, de la restauración. Y así como Dios va a restaurar a Israel, va a restaurar a su iglesia, porque tenemos esos pastores, en nuestros días todavía existe. Esa es la restauración del rebaño. Vamos entonces a mirar algo que también es un juicio que pareciera un juicio igual a los anteriores, pero no es igual, sino que son juicios de restauración. Miremos el capítulo 35. El capítulo 35 es un juicio contra la tierra, o sea, habla directamente a la tierra. Es decir, cuando hablamos de una nación tiene un territorio, tiene unos habitantes y tiene como un código, una constitución, ¿cierto? Esos son como los elementos básicos de una nación. Un territorio, unos habitantes propios de ese territorio, de esa nación, y un código, una constitución, unas leyes propias de esa nación. Y esos son los elementos básicos de una nación. Y la nación de Israel como tal está siendo juzgada, está siendo disciplinada y está siendo ahora restaurada. Y parte de la restauración tiene que ver con el trato de Dios sobre la tierra. Hay algo interesante desde que comienza la Biblia en el libro del Génesis, y es que la tierra recibe el impacto de los pecados
del hombre. Recuerden cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán: por cuanto esto has hecho, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá, con mucho esfuerzo la labrarás, con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas al polvo, ¿cierto? Hay una relación directa entre el pecado de un pueblo o el pecado de los hombres y el territorio donde se comete el pecado. El pecado que se comete afecta el territorio, afecta la tierra. Hay una frase cuando Dios le dice a los israelitas que van al mando de Josué, que ingresen a Jericó y a todas las naciones que ellos conquistaron, y Dios les dice que maten a todo el mundo, que no dejen a nadie vivo. Y la razón es que la perversidad y el pecado de todas esas personas, de los cananeos, o sea, esos que están clasificados en jebuseos, fereceos, asmoneos, no sé qué, y todos terminan en eos. Todos esos cananeos eran gente corrupta y depravada. Y Dios dice de ellos que eran tan malos, que la tierra vomitó a sus moradores. Entonces Dios quería que los mataran a todos y además que destruyeran las ciudades. Ellos no entraban a poseer Jericó, no, ellos destruían la ciudad de Jericó. Ellos quemaban todo, asolaban todo y luego de esas cenizas comenzaban a construir, a arar en los cimientos y a construir una ciudad nueva para ellos. Entonces, Dios también emite juicios sobre la tierra. Y aquí estos juicios tienen una característica y es que hay un juicio de castigo para los montes de Seir. Los montes de Seir es el territorio que habitó Edom. ¿Quién es Edom? El pueblo que se formó de los lomos de Esaú. Recuerden, Esaú y Edom. Edom significa rojo y de Esaú descienden los edomitas, que fueron los enemigos de Israel más terribles, porque no solamente lo combatían de diferentes maneras, sino que es que lo odiaban. Aquí no estamos hablando solamente del combate, sino del odio que sienten los edomitas por los israelitas. Y ese odio, ¿por qué? Ese odio se gestó durante los 20 años en que Jacob huyó de Esaú después de haberle quitado la bendición y la primogenitura. Y allí, pues, en esos 20 años, Esaú tuvo hijos y ese odio contaminó generación tras generación. Y esa generación que odia a Israel se ha vuelto poderosa y son los que mantienen guerra contra Israel. Entonces, aquí hay un juicio contra los montes de Seir. ¿Qué son los montes de Seir? Son el territorio que le correspondió a Edom, que fue un territorio donde también mataron y masacraron a muchísimos judíos que estaban intentando huir de la invasión de manos del rey de Babilonia. Entonces, ¿qué dice contra el monte de Seir? Puros juicios. Versículo 2, capítulo 35, versículo 2 dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir, o sea, las montañas donde ellos habitan, y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Hasta allí ya nosotros conocemos todo ese lenguaje apocalíptico de juicios contra esa tierra, contra ese espacio geográfico, contra esas montañas, pero ahora viene el capítulo 36, que es una contrapartida que habla acerca de los montes de Israel.
o sea, los montes de Israel, donde Israel fue castigado, donde Israel fue avergonzado, y aquí ya no va a hablar de castigo, sino de una promesa de restauración. Entonces, fíjense que hay como un contraste. Dios le dice a los montes de Seir, a los montes de los que odian a Israel, ustedes se van a secar, ustedes serán un desierto. Pero le dice a los montes de Israel, ustedes van a florecer, ustedes van a fructificar. Vamos a leerlo en el capítulo 36. Dice, tu hijo de hombre profetiza a los montes de Israel, montes de Israel. Y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom. Ya eso lo vimos en el capítulo pasado. Ahora en el versículo 6, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, es decir, voy a castigar a todos los pueblos que te hicieron daño y que se alegraron de tu castigo. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Pueden leer la profecía toda completa en sus casas, y es una profecía que tuvo un cumplimiento inicial, pero hermanos, nunca un cumplimiento tan glorioso como el que está teniendo en estos días. Es impresionante la historia de Israel, desde el Israel devastado después de la Segunda Guerra Mundial, completamente destruido. Ustedes saben que fue por causa del holocausto nazi, porque los judíos siempre han sido dispersados, o sea, siempre han sido dispersados. O sea, esta no fue la única dispersión, después hubo otra dispersión, después vino el Señor Jesucristo, o sea, después hubo una restauración de los muros, después se edificó nuevamente el altar con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel. Bueno, todo se arregló, vino el Señor Jesucristo y todo, pero desecharon nuevamente al Mesías, le dieron nuevamente la espalda a Dios, y el Señor Jesús profetiza que en el año 70 invade nuevamente a Israel, pero ya no los babilonios, sino los romanos, que son bastante parecidos, y bueno, nuevamente destruyen todo, nuevamente todo arruina, todo a desolación, y a partir de ahí los judíos se convierten en un pueblo disperso, o sea, en un pueblo que está en todas las naciones, pero como ellos en todas las naciones prosperan, porque no hay ningún judío pobre, a donde llegan y a todas las naciones reciben bendición, reciben poder, reciben autoridad, reciben riqueza, entonces ellos pues se apoltronan en sus naciones y quedan ahí felices y contentos. De pronto suena feo decirlo, pero cuando uno conoce la soberanía de Dios, sabe que todo lo que sucede es porque Dios lo permite, y que Dios es sabio y soberano en la manera como maneja todas las cosas. El pueblo de Israel estaba disperso entre todas las naciones, y las posibilidades de que ellos quisieran volver a su tierra y a su nación
eran cero. ¿Por qué? Porque en todas las naciones vivían bien. La comodidad hace que uno se achante, la comodidad hace que uno pierda el norte, la comodidad hace que uno pierda la identidad, o sea, ¿quién soy yo? O sea, si me está yendo bien es porque Dios está conmigo. No, no, no necesariamente. Entonces muchas veces olvidamos los planes de Dios, olvidamos el propósito de Dios, perdemos el norte y Dios permitió eso tan horrendo de el holocausto nazi, porque después de ese holocausto es que los judíos se sientan y dicen, tenemos que volver a nuestra tierra. 2 años después de que termina la guerra mundial en la ONU, 1948, no se me olvida porque fue el 14 de mayo y esa fecha me es muy fácil de recordar. En 1948 hubo una reunión y la Organización de las Naciones Unidas estaban como en un momento, o sea, Dios creó, escucha, Dios creó como todas las circunstancias propicias para que las cosas se dieran. ¿En qué sentido? En que todas las naciones se sentían deudoras de Israel. O sea, la masacre de los judíos era tan salvaje, tan bárbara, tan cruel, que la humanidad entera se sentía avergonzada y dispuesta a hacer cualquier cosa para restaurar a este pueblo. Y cuando ellos se reúnen, un ministro de Israel dice, necesitamos volver, necesitamos volver. Y entonces se reúnen todas las naciones y de común acuerdo, pero sin consultar a los edomitas, de común acuerdo, deciden entregarle, para que ustedes vean que las Naciones Unidas son tesas, hermano, como si ellos fueran dueños del planeta Tierra. Que eso es lo mismo que están haciendo ahora. Ellos creen que el mundo les pertenece. La ONU considera que el mundo les pertenece. Entonces ellos se reúnen y dicen, no, a Israel hay que devolverle las tierras. Hay que devolverle las tierras. Y bueno, al principio las tierras que le devuelven a Israel, sí, son tierras de Israel, pero son unas tierras que, eso está plasmado en la historia, son pantanos llenos de unas bacterias que producen enfermedades y que producen epidemias. O sea, ir a ese lugar es solamente para gente muy convencida, muy valiente, porque primeramente ese es el territorio que queda, un territorio desolado, un territorio que es desierto y pantanos a la vez. Yo no entiendo cómo es eso, pero eso es lo que dice, que son unos pantanos en donde el que mete el pie ahí se enferma de enfermedades contagiosas, así como una lepra, pero no es una lepra, no recuerdo cuál es la enfermedad que hay ahí. O sea, que la gente sabe que para ir ahí se tienen que vacunar, es una cosa. Y eso fue en 1948, todo el país desierto. Es una historia fascinante, no la puedo contar aquí porque no voy a dar la clase, porque ellos tenían como no recuerdo cuántos días de haber llegado y 3 países se aliaron para destruirlos, para derribarlos. Y esos 3 países cayeron en una guerra que se llama la Guerra de los 6 días, algo así. Dios derribó desde el cielo esos países. Los sobrevivientes decían que a ellos los estaban atacando de arriba, que ellos no entendían porque ellos estaban mirando quién los atacaba y que los atacaba de arriba. Eso está todo plasmado en libros que se han escrito acerca de eso. Es fascinante cómo Dios los devuelve a su tierra, pero lo más impresionante es la agricultura de Israel. Cómo de verdad hay cultivos en el desierto, cómo de verdad hay flores y vegetación en el desierto. Eso es increíble, hermano. Busque en YouTube la agricultura de Israel y es increíble. O sea, la tierra es un desierto, de verdad. Tiene todas las características de un desierto, pero produce una vegetación y unos cultivos propios o sea, y uno ve, usted sabe que nosotros cuando vemos tierra fértil, la tierra fértil es negra. La tierra fértil es negra, la conocemos porque es negra, pero la de ellos no es negra, es tierra de desierto. Y sobre esos desiertos hay una cantidad de cultivos increíbles. Y así como la Biblia dice que Dios iba a convertir esos desiertos en bosques, así se convirtió Israel. Ya Israel está listo
para los planes y los propósitos de Dios. Pero básicamente lo que quiero que miremos es que así como Dios es un Dios que disciplina, es un Dios que no pasa por alto el pecado, es un Dios que quiere santificarnos, purificarnos, depurarnos, transformarnos. No nos quiere matar, nos quiere restaurar. Entonces, nosotros tenemos que conocer ese Dios y permitir que Él trabaje en nuestras vidas, trabaje en nuestros corazones y entender cómo trabaja Él, para que no seamos nosotros un estorbo para el trabajo de Dios, un estorbo para lo que Él quiere hacer. Entonces, dice en el versículo 33, bueno, vamos al 32. No lo hago por vosotros, o sea, todas estas promesas, bueno, no, espérense que me estoy saltando gran parte de la restauración. Bueno, eso es en cuanto a la tierra, o sea, para resumir, Dios está diciendo, esta tierra la voy a hacer fructífera, ok, se cumplió en su momento y se está cumpliendo ahora. Y ahora en el versículo 22 está hablando de la restauración de ellos como pueblo, que eso todavía no se ha cumplido. Por eso es que tenemos que mirar bien la profecía. La profecía tiene un cumplimiento inmediato, parcial. Repito, una profecía se cumple inmediatamente de manera parcial, momentánea, pero luego tiene un último cumplimiento que es completo, perfecto. Entonces, miremos esos aspectos de la profecía. En el versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora viene el versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotras, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la obra de Dios. Por eso, si alguien camina en pecado, es porque no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Porque Dios no está diciendo que va a perdonar los pecados. Dios está diciendo que nos va a limpiar. Y no de un porcentaje de nuestros pecados. Mire lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escucha bien, toda la inmundicia. Toda la inmundicia. Ustedes recuerdan cuando Dios hablaba de lo que había en las imaginaciones de ellos, hasta lo más profundo del ser humano, su imaginación, lo que nadie conoce, lo que podemos tapar con un poco de religiosidad, pero toda perversidad, toda maldad, toda malicia, todo mal pensamiento contra un hermano, contra mi esposo, contra mi mamá, contra mis hijos, todo pensamiento de oscuridad y de tiniebla, de lujuria, de laxivia, de vulgaridad, de violencia, de perversidad, toda cosa sucia, dice el Señor, de toda inmundicia seremos limpiados. Hermano, y si Dios no hace eso con nosotros, que dice que somos templo del Espíritu Santo, si yo no le creo a Dios, si yo no le creo a Dios, no lo va a hacer. Y es que si no le creo a Dios es porque no soy salvo, porque la salvación es por fe. Y la santificación también, yo le tengo que creer. Y en el mismo momento en que yo le creo a Dios de que su propósito para mi vida es la santidad,
y de que Él ha prometido que lo va a hacer, yo voy a tener una actitud contra mi pecado. Yo no voy a tener una actitud permisiva contra mi pecado. Estoy hablando de mi propio pecado. Estoy hablando de mi propio mal pensamiento, de mi propio mal actuar, de mi propia dureza de corazón, de mi propio orgullo. Yo estoy hablando de eso. Y si yo creo que Dios, cuando dice algo es porque de verdad lo va a hacer, cuando yo hallo en mí esas manchas, esas secuelas, esos restos de maldad, yo tengo una actitud de rechazo hacia eso, que es lo que me capacita a mí para recibir la santidad de Dios, que Dios quiere orar en nuestras vidas. La salvación es por fe, y la salvación implica todo el proceso de santificación. Pero si yo creo que eso no es conmigo, que yo soy un cristiano común y corriente, yo me voy a quedar común y corriente perdido. Común y corriente perdido. Porque tenemos que hablar de estas cosas en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos de inmoralidad sexual, de inmoralidad económica, de inmoralidad mundana, de todo tipo de vejación, y es normal. Usted sale a la calle, usted prende el televisor, usted toca el celular y el pecado lo asedia desde afuera y desde adentro. Y la pregunta es, ¿usted va a creer lo que dice aquí o esto es una fábula? ¿Para qué estamos sentados aquí leyendo esto si esto es mentira? ¿Usted qué piensa? ¿Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Dios puede con su pecado o no puede? Entonces, ¿yo voy a trabajar del lado de Dios o voy a decirle a Dios, no, aquí no te metas? ¿Cómo voy a caminar yo? Porque si yo le digo a Dios, no, yo soy salva, siempre salva, posicionalmente en Cristo Jesús, así que yo voy a seguir viendo la misma película de Netflix, yo voy a seguir escuchando las mismas canciones, yo voy a seguir hablando con la misma gente vulgar, yo voy a seguir echando los mismos chistes de doble sentido, yo voy a seguir viviendo como si nada pasara, porque realmente yo te creo el domingo, pero el resto de la semana déjame hacer lo que me da la gana. Esta es la obra de la cual Jesús habló a Nicodemo. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Tú le dices, lo que es de la carne, carne es, o sea, eso no tiene arreglo, eso es carne. Si no naces del agua y del espíritu. Y se refería a este texto. Y Nicodemo así le pepitaba los ojos, decía, ¿cómo así? Yo, o sea, no entendió nada. Y dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes nada. Y sabe que cuando yo leía ese texto, yo decía, pero ¿y quién va a entender eso, señores? O sea, ¿por qué vas a regañar a Nicodemo de que no entienda si eso nadie lo puede entender? Eso nada más lo entiendes tú, es que ni yo entiendo eso, ni yo que tengo todo el Nuevo Testamento, yo no entiendo eso. Hasta que el Señor me llevó a este texto. Los judíos conocen la Torá, los judíos conocen la profecía, los judíos han escuchado esto, una promesa de Dios que dice, te voy a santificar. Después de un proceso de disciplina, entonces voy a restaurar toda tu vida. Pero no será algo por encima, como nosotros creemos que sea por encima. Por encima, un poquito de Biblia y un poquito de cosas mundanas. Un poquito de santidad y un poquito de picardía, un poquito de no sé qué, un poquito de no sé cuándo, y así. Y Dios dice, serán limpiados de toda inmundicia y de todo ídolo. Versículo 26, les daré un corazón nuevo, un corazón nuevo. Entonces, no puede haber en tu corazón el mismo amor que había por las cosas del mundo si tienes un corazón nuevo. Si tú tienes un corazón nuevo, hermano, si tú tienes un corazón nuevo, tú no te puedes ni siquiera identificar con las personas que dejaste atrás. Ya no hay ninguna conversación, ya no hay ninguna comunión, ya no te entiendes. Si tú tienes un corazón nuevo, pocas personas te van a comprender. Si tú tienes un corazón puro, no te vas a sentir bien con todo el mundo. Y ese corazón no lo fabricas tú, es un regalo de Dios. Un regalo que Dios ofrece al que cree.
os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ese corazón, dice, mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Sí leyeron bien? Haré que andes en mis estatutos. Que andes. O sea, te haré andar en mis mandamientos. O sea, voy a apuntar a tu conducta. Yo voy a cambiar tu forma de vivir. Si Dios no ha hecho eso en mi vida, Dios no me ha salvado. O yo no le he creído. Haré que andes en mis estatutos. Hermano, ¿y a quién le dice eso? Porque dirán, ay, no, pero yo cómo hago si yo era ladrón, era homosexual, era violador, era asesino. Dios le dice eso a un pueblo depravado, que cogía a sus hijos pequeños y los quemaba al dios Moloch para que le fuera bien. 2 señoras dijeron, tú te comes tu hijo hoy, vamos a comernos nuestros hijos. 2 señoras en medio del hambre dijeron, vamos a hacer una cosa, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos el mío. Sí. Listo, mire, ya voy para allá. Usted es el esposo de la señora Esperanza. A ese pueblo le dijo. Es que necesitamos, si puede reclamar esta Así que no hay excusa. El problema es que para no que creemos. inicie El problema es que no hemos creído en Dios y ya no hemos creído en la obra de Dios. Entonces le toca en Creemos el por recreo. creer. Abrazamos una hay religión, una pero no farmacia. abrazamos a Dios. Abrazamos un En el ministerio, recreo hay una abrazamos un farmacia. pastor, abrazamos una congregación, abrazamos una iglesia, pero no hemos abrazado a Dios. Si tú abrazas a Dios, Dios hace contigo todo lo que estás diciendo aquí. Un corazón nuevo. El joven le da la dirección. Limpieza total. Y no es Si le queda religiosidad. más fácil. Es de adentro. De adentro. Eso no es cambio de ropa. Eso no es cambio de moda. Por supuesto que la ropa va a cambiar, pero que primero cambie tu corazón. No te engañes cambiando la ropa. Es el corazón. Los pensamientos que pasan por tu cabeza. Las palabras que salen de tu boca. Y las cosas que entran por tus oídos y no te da nada. No te da nada. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que ser sensible, que Dios es santo, se llama Espíritu Santo. Si tú dices que el Espíritu Santo está dentro de ti, hay cosas que tú no puedes ver. Y no porque estén prohibidas. Oye, no porque estén prohibidas, sino porque no las resistes. Si las resistes es porque no hay nada dentro de ti. Si tú resistes unos programas de televisión, si tú resistes cosas pecaminosas y aún te distraes así, sacas la crispeta y la gaseosa y sigues viendo, no es el Espíritu Santo el que tienes dentro. No es el Espíritu Santo. Entonces, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Versículo 36 dice, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. O sea, cuando Dios restaura lo que está desolado, llega a ser multiplicado. Y dice, aún seré solicitado, o sea, que el pueblo de Israel va a volver a orar, va a volver a pedir con fe a Dios. O sea, miren qué lindo. La restauración hace no solo que Dios te perdone y que Dios te limpie, sino que tú vuelvas a creer en su misericordia y en su gracia y que tú vuelvas a orar y que vuelvas a pedir. Que vuelvas a pedir confiado en que Él te va a responder. Que Dios nos bendiga y que Dios nos haga multiplicar.